días a todos. Le damos la más cordial bienvenida al Business Week 2023. En la edición queremos ofrecer a las organizaciones una vista completa de su panorama total del riesgo para que puedan actuar con audacia y determinación. El tema del día de hoy es riesgos y estrategia de la fuerza laboral. Para desarrollar este tema, nuestra gerente advisor Stephanie Mora nos ampliará. Adelante, Stephanie. Bueno, muy buenos días a todos. Por acá vamos a comentarles un poco de una manera introductoria de este evento. A nivel de riesgos de la fuerza laboral, hoy por hoy los riesgos están más interconectados que nunca, con profundos cambios globales que aceleran la necesidad de que las organizaciones no solo comprendan los riesgos que enfrentan relacionados con su fuerza laboral, sino también que los aprovechen para poder proporcionar o impulsar una ventaja competitiva. El entendimiento de estos riesgos es insumo crítico para formular una estrategia para planificar y preparar a la fuerza laboral para ejecutar la estrategia de negocio. Sin embargo, hemos notado que a la hora de formular una estrategia de negocio, se suele hacer sin identificar y considerar estos riesgos. Y de eso queremos hablar hoy. Para comenzar a hablar de este tema, les presento a Jorge de Meservil, director de Workforce, consultoría de PwC Interaméricas. Muchísimas gracias, Stephanie. Y muchas gracias a todos por el interés en este importante y novedoso tema. Quisiera validar que pueden ver mi presentación antes de ingresar. Jessica. Sí, adelante. Me parece que no estamos viendo la presentación. Si puedes ayudarme, por favor. Sí, se está viendo, Jorge. Adelante. Ok, yo no la estoy viendo. Si puedes ayudarme, por favor. Si quieren, damos inicio. Bueno, vamos a comenzar conversando sobre los riesgos de la fuerza laboral o workforce risk, como llamamos. Si podemos pasar a la segunda slide, Jessica. Cuando hablamos de una estrategia de negocio, lo primero que tenemos que pensar son cuáles son aquellos factores externos a la estrategia. Una vez que ya tenemos la estrategia de negocio, debemos considerar cuáles son aquellas capacidades organizacionales que necesitamos para cumplir esa estrategia de negocio. Y eso es lo que nos lleva a lo que es la estrategia de la fuerza laboral. Y tenemos que considerar en la estrategia de la fuerza laboral cuáles son aquellos riesgos relacionados con la fuerza laboral que pueden hacer que esta estrategia no se cumpla. Y si no se cumple la estrategia de la fuerza laboral, ponemos en riesgo que se cumpla la estrategia de negocio. De ahí la importancia de identificar estos riesgos. Vamos a hablar un poco de teoría, pero primero quisiera pasar a un concepto que hemos venido hablando desde ya hace bastantes años, y es el tema de las megatendencias. Las megatendencias son estas fuerzas poderosas y reales que están siendo disruptivas, que están impactando a la sociedad. Y por supuesto, si están impactando a la sociedad, impactan también el mundo laboral. Vean qué interesante cómo son 5 fuerzas. Tenemos el cambio climático, la disrupción tecnológica, el mundo en fractura, los cambios demográficos, y en el centro, al ser una consecuencia de las otras 4, está la inestabilidad social. Vamos a pasar rápidamente por cada una de ellas. Tenemos el cambio climático. Es increíble que hasta hace unos pocos años el cambio climático todavía se discutía si era un tema o no. Ya esas épocas pasaron y por supuesto tenemos un problema enorme con las emisiones de carbono, con los gases y definitivamente, aunque tarde, ya las empresas están abocándose a lo que es la reducción de la huella de carbono, y las generaciones nuevas están cada vez más interesadas en resolver y mitigar este tema.
Por otro lado, tenemos la disrupción tecnológica. Nunca antes había avanzado la tecnología como está avanzando en este momento. Eso genera, sí, grandes oportunidades, pero también genera grandes retos y riesgos, tanto para las compañías como para las personas. Luego tenemos los cambios demográficos, y es que, solo por poner un ejemplo, la esperanza de vida ha ido subiendo. Por otro lado, las sociedades se han ido envejeciendo y los sistemas de salud están colapsando. Adicionalmente, nunca en la historia habían habido 5 generaciones conviviendo en un mismo espacio de trabajo y todo lo que eso implica a nivel de las empresas. Por otro lado, tenemos un mundo en fractura. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos naciones enfrentadas, naciones poderosas que están compitiendo, pero que también están en conflicto. Y eso genera disrupciones tremendas, tanto en la parte de la productividad y en la parte de las cadenas logísticas, por lo cual es definitivamente una megatendencia que nos ha afectado incluso recientemente con la crisis de los contenedores, por ejemplo, y bueno, ni hablar de las guerras que tenemos en este momento. Y luego tenemos, como les decía, en el centro, y a consecuencia de todo esto, tenemos la inestabilidad social, que genera una polarización tanto económica como social y una tremenda desconfianza de la sociedad en las instituciones y en los gobiernos. Así que estas disrupciones de la fuerza laboral deben definitivamente considerarse. Y si lo hacemos de forma proactiva, pueden convertirse, no solo podemos mitigarlas, sino que pueden convertirse en una ventaja competitiva. Y de ahí otra importancia en que analicemos muy bien y trabajemos todo lo que tiene que ver con los riesgos de la fuerza laboral o workforce risk. Para terminar con el tema teórico, este es el marco que utiliza PwC para enmarcar, valga la redundancia, el tema de la estrategia y la fuerza laboral, de los riesgos de la fuerza laboral. Entonces vemos cómo afuera del círculo están las megatendencias que acabamos de conversar, y en el centro, adentro, tenemos 4 divisiones que tienen que ver cómo clasificamos estos riesgos de la fuerza laboral. Todos estos riesgos deberían poderse clasificar en los que tienen que ver con marca y reputación, los que tienen que ver con normativa y cumplimiento, los que tienen que ver con personas y talento, y los que tienen que ver con organización o el modelo operativo de la compañía. Así que bueno, muchísimas gracias. Quería darles esta primera parte de teoría, y ahora vamos a pasar a la siguiente fase del conversatorio. Muchas gracias, Jorge. Ahora nos gustaría poner en este marco en el contexto de la realidad de nuestra región en el momento actual, y para conversar sobre este tema con Jorge me complace presentarles a nuestros invitados. Tenemos a la señora Olga Sauma. Olga se desempeña actualmente como directora ejecutiva de la Alianza Empresarial para el Desarrollo, AED, organización compuesta por más de 110 empresas comprometidas con la gestión sostenible y responsable de sus negocios. Se vinculó a la organización en el 2008 y ha desempeñado diversos cargos hasta asumir la dirección ejecutiva de la organización a partir del 2017. Realizó sus estudios en el área de publicidad y mercadeo en la Universidad Latina de Costa Rica y cuenta con una maestría en responsabilidad social y sostenibilidad de la Universidad Nacional, donde actualmente se desempeña como docente. Tiene más de 14 años de experiencia liderando el diseño y coordinación de procesos de alineamiento de la estrategia empresarial a la sostenibilidad, incorporando consideraciones con más de 110 empresas asociadas a la AED. Tiene amplia experiencia liderando proyectos de cooperación internacional con organismos multilaterales, empresas y ONGs. Bienvenida, Olga. Muchas gracias, Stephanie y Jorge. Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes sobre este tema tan relevante.
Muchas gracias. También tenemos a Benjamín Vargas, nos acompaña el día de hoy. Es un ejecutivo de negocios que aporta más de una década de experiencia liderando cambios transformacionales en el paisaje corporativo de Costa Rica. Benjamín se graduó con honores en Derecho por la Universidad de Costa Rica y obtuvo una maestría en Administración de Empresas con honores de INCAE Business School, especializándose en Economía y Finanzas. En Telecable, como director de mercadeo e innovación, lidera un equipo responsable por la marca y el posicionamiento de la empresa de telecomunicaciones, dirigiendo las áreas de comunicación, inteligencia de mercado e innovación de productos. Anteriormente se desempeñó como director de asuntos corporativos y sostenibilidad de la empresa de inversiones Cuesta Moras, donde desarrolló estrategias de sostenibilidad vinculadas al diseño del producto y la gestión de negocios en diferentes industrias. También tuvo a cargo la gestión de riesgos regulatorios, la reputación y la comunicación del grupo. Benjamín tiene una amplia experiencia como miembro de juntas directivas de diferentes organizaciones sin fines de lucro. Sobresale particularmente con su rol como presidente de la Fundación Costa Rica, Estados Unidos para la Cooperación, Fundación Cruza, hasta inicios de este año, donde dirigió el desarrollo de una nueva estrategia para una de las principales organizaciones vinculadas a la sostenibilidad en el país y la innovación en favor del bienestar de los costarricenses. Benjamín trae a la mesa otras perspectivas por su experiencia en relaciones gubernamentales y análisis del entorno político. En el pasado, Benjamín fue asesor de implementación legislativa del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica y ha sido profesor invitado de análisis político en INCAE Business School. Benjamín es también profesor de liderazgo, innovación y gestión del cambio en Lead University desde hace más de 6 años. Bienvenido, Benjamín. Hola, muchas gracias. Es un gusto y un honor compartir con ustedes. Muy apasionado por los temas que han puesto sobre la mesa y sé que va a ser una conversación muy interesante. Gracias por invitarme. Gracias. También tenemos a el señor Luis Garrido, nuestro socio líder de consultoría en recursos humanos en PwC Interaméricas, con más de 29 años de experiencia en la firma, asesorando empresas en la región en estrategia y diseño de organización, estrategia de la fuerza laboral, transformación de recursos humanos, liderazgo y cultura, recompensas, así como análisis, diseño, implementación y optimización de centros de servicios compartidos. Adicionalmente, es el socio líder de capital humano y de inclusión y diversidad para PwC Interaméricas, responsable de impulsar la agenda de personas y el liderazgo de recursos humanos en los 7 países que conforman el territorio de Interaméricas. Luis es licenciado en Ingeniería Industrial y tiene una maestría en Administración de Negocios con énfasis en Marketing. Bienvenido, don Luis. Muchas gracias, Stephanie, y pues qué gusto estar ahora aquí conversando pues con estos participantes de lujo. Gracias a ustedes. Invito a Jorge al panel para que iniciemos con este conversatorio. Muchísimas gracias, Stephanie, y muchísimas gracias a nuestros invitados de lujo, como bien decía don Luis, y además amigos de la firma. Así que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quisiera, a la hora de identificar y analizar riesgos y buscar la probabilidad e impacto de los mismos, uno pensaría primero en la dimensión de personas. Entonces, quisiera iniciar con esta perspectiva en términos de cambios demográficos y quisiera preguntarle a Olga, ¿a qué debemos ponerle atención en nuestra región a la hora de considerar los riesgos que se derivan de los cambios demográficos? Olga, por tu experiencia tan valiosa como directora ejecutiva de la AD, ¿qué puedes comentarnos de esto? Gracias, Jorge. Bueno, en realidad sabemos que tenemos desafíos por delante importantísimos, ¿verdad? Sabemos que de aquí al año 2050 vamos a tener 9.5 billones o casi 10 billones de personas en el planeta
Y el desafío importante es entender cómo generamos bienestar para esas personas, ¿verdad? Y desde el ámbito laboral, cómo generamos trabajo digno, trabajo decente, oportunidades para esas poblaciones. Y lo que sabemos hoy en día también es que los cambios demográficos y en algunos países en particular se vienen dando, estamos terminando una época donde teníamos un bono relacionado a la población joven, ¿verdad? Y a la niñez, y estamos pasando a una época donde cada vez más vemos una pirámide poblacional que va envejeciendo a pasos agigantados. Para ponerles un ejemplo, en el año 2013 se pensaba que para el año 2022 en Costa Rica íbamos a tener 9,6% de personas adultas de más de 65 años. Y lo que vemos hoy día es que ese 9,6% de proyección que teníamos se ha convertido en 13,63%. Hay 200,000 personas adultas mayores de 65 años más de las que pensábamos que íbamos a tener. Eso aunado a una reducción en la tasa de natalidad en nuestro país del 2001 de un 19,33% al 2022 de un 10,51% y un aumento en la esperanza de vida al nacer también en nuestro país a un 81%. Y si bien es cierto, 81 años, perdón. Y si bien es cierto que este patrón no necesariamente se repite en todos los países, los desafíos de la demografía en cada uno de los países van a representar desafíos importantes para las fuerzas laborales en nuestras empresas también, ¿verdad? En nuestro caso, las personas viven más tiempo, los sistemas de pensiones se ven comprometidos y eso está pasando no solo en nuestro país, sino que en otros países alrededor del mundo. La edad de jubilación la estamos teniendo que empezar a levantar. En nuestro país ya sucedió, ¿verdad? Ya nosotros entramos con un esquema de pensión proyectado que ya se nos aumentó la cantidad de años de vida laborales que vamos a tener que trabajar en una misma generación. Y eso representa desafíos relevantes para todas las empresas, porque vamos a tener más gente dentro de nuestras empresas trabajando más tiempo, o vamos a tener una sustitución que va a generar problemas a las personas de mayor edad para conseguir trabajo en algunos lugares. Entonces estamos en un momento donde vamos a tener ambientes intergeneracionales y eso genera también desafíos importantes para las empresas, como mantener personas con mucha trayectoria empresarial, con mucho conocimiento, con todo un desarrollo e inversión que hemos tenido desde las empresas, pero cómo también generamos oportunidades para personas jóvenes y cómo todas esas personas se sintonizan para hacer que los procesos empresariales se mantengan y que haya, ¿verdad?, una buena calidad y un buen tipo de relacionamiento entre todas las personas colaboradoras en nuestras empresas. Muchísimas gracias, Olga. Definitivamente datos muy, muy reveladores. Luis, ¿qué puedes aportarnos con respecto a este tema? Bueno, escuchando a Olga y pensando, pues, desde la perspectiva de qué riesgo significa esto, ¿verdad?, para las organizaciones relacionadas con su fuerza laboral, lo primero, pues, que se me viene a la mente es que si la fuerza laboral porque las personas van a vivir más, porque las edades mínimas de retiro se están elevando, pero eso no quiere decir que automáticamente una persona que ha hecho trabajo físico por muchos años, desde una perspectiva que posiblemente lo ha venido desgastando, va sencillamente a seguir siendo productivo y estando en capacidad para trabajar hasta edades más avanzadas, lo cual entonces lleva a un riesgo de que tengamos una fuerza laboral
que no hemos cuidado, que está desgastada, que no, digamos, tiene las condiciones de salud física y mental, ¿verdad?, para hacer un trabajo productivo, para innovar hasta edades avanzadas. Porque incluso con las expectativas de vida que pueden en los países desarrollados, y entre ellos algunos países de nuestra región, que pueden superar los 90 años, pues quiere decir que la fuerza laboral tendrá que trabajar hasta los 70, cuidado, no hasta los 75 en algún momento de la vida, porque si yo voy a vivir hasta los 90, 95 años y me retiro a los 60, no hay ahorros, no hay sistema de pensión que me pueda mantener con calidad de vida hasta los 95 años. Posiblemente la gente va a tener que trabajar hasta edades muy avanzadas. Entonces, este riesgo de que la fuerza laboral, que va a tener que ampliar digamos, su permanencia en las empresas, no vaya a tener las condiciones de salud, ¿verdad?, de física y mental para hacerlo, nos lleva a la necesidad de que tengamos que cuidar, de ponerle mucha atención a mantener esa vitalidad, esa capacidad de la fuerza laboral de poder trabajar e innovar, ¿verdad?, y productivamente y de innovar. Entonces, cuidar el bienestar, la salud física y mental, porque al final el bienestar está relacionado con la salud, ¿verdad? Entonces, ese es un tema que en mi opinión requiere mucha atención, ¿verdad? Si vamos a tener una fuerza laboral que va a tener que extender pues su ciclo de trabajo, lo cual me lleva a una segunda reflexión. De aquí hago eco digamos, a las ponencias de la profesora Linda Creighton del London School of Business, que tiene la tesis de que realmente un ciclo de vida donde pasamos los primeros 20 años de nuestra existencia estudiando, para luego dedicar de los 20 a los 65 años trabajando y retirarnos a los 65 hasta donde nos dé la vida, ya realmente no es sostenible, ¿verdad? Realmente hay que pensar que las nuevas generaciones tendrán que pasar por ciclos de aprendizaje, trabajo, sabático, aprendizaje, ¿verdad? Porque al final yo esto lo sumo a una realidad, ¿verdad? Que en un mundo donde cada vez la automatización inteligente va a ir tomando trabajo que vienen haciendo las personas, trabajo de conocimiento, eso nos pone en un dilema. Si la gente va a vivir más, pero por otro lado, la automatización inteligente toma parte del trabajo, cobra todavía más importante ese aprendizaje continuo en la vida, el aprendizaje continuo en la vida y de alguna manera la responsabilidad de las empresas de invertir en continuamente estar haciendo lo que se llama el upskilling de su fuerza laboral, que se tiene que ir adaptando a un mundo donde la automatización inteligente cada vez más va a tomar un lugar más preponderante. Muchísimas gracias, Luis, y de verdad... reflexionando, hablábamos de que la tecnología nunca había avanzado tan rápido en la historia de la humanidad y definitivamente el desarrollo de las capacidades de la gente no ha avanzado ni medianamente tan rápido como la tecnología, y eso nos pone en un riesgo importante. Quisiera preguntarle a Benjamín, ¿qué opina del efecto de la disrupción tecnológica en la fuerza laboral? Muchas gracias, Jorge, y nuevamente gracias por la invitación. Y creo que voy a construir a partir del último comentario de Luis, poniendo sobre la mesa dos temas que creo que a todos nos han llamado muchísima la atención o poderosamente la atención este año, y es desde luego el rol de la automatización de muchas de las tareas del trabajo y el rol de la inteligencia artificial, particularmente la inteligencia artificial generativa. Y voy a contar una rápida anécdota. En el siglo XVIII existía un personaje, Ned Ludd, algo así como un Robin Hood, pero su rol era destruir telares, destruir máquinas automáticas de la industria textil en contra de la maquinización y la revolución industrial. Claramente nos parece algo jocoso y nadie quisiera asumir el rol en nuestra sociedad de neoludistas. Queremos más bien apropiarnos de los cambios y verlos, como Jorge los mencionaba en su comentario inicial, desde la perspectiva de la oportunidad. Esa sensación que Jorge menciona que tenemos del cambio tecnológico, ese vértigo que
que presenciamos o que percibimos tiene que ver con una particularidad. No es solo que la tecnología ha crecido más rápido que nunca y sobre todo la convergencia de diferentes tecnologías, sino también una particularidad especial en términos de la adopción de las personas de aquella tecnología. Típicamente en el trayecto de la historia de la humanidad lo que vemos es la tecnología que crece exponencialmente, la disponibilidad de soluciones científicas y tecnológicas para resolver problemas crece exponencialmente, pero la adopción humana crece más o menos linealmente. Así como nos adaptamos al cambio es progresivamente, paulatinamente. Pensemos ahora en la inteligencia artificial, y es un año en el que es un privilegio hablar de esto después de haber amanecido el año sin ChatGPT y ahora estar hablando de inteligencia artificial generativa de lenguaje natural en nuestras vidas del día a día. La ventaja, por ejemplo, de la inteligencia artificial del lenguaje natural es que no solamente permite hacer muchísimas cosas nuevas como herramienta, sino que le hablamos en lenguaje natural, sino que no debemos ir a un curso para aprender a utilizarla, sino que la interacción persona-tecnología es natural. Por lo tanto, la adopción también tiende a acelerarse, también tiende a ser exponencial. Y entonces aquí vienen muchos de los dilemas que había mencionado anteriormente Luis para la gestión de la fuerza laboral y desde la perspectiva de riesgo, la dicotomía de desplazamiento de talento o sustitución de talento, o más bien, en otro lado, la alternativa de incrementos en productividad. Por cierto, los primeros datos que tenemos hablan de incrementos de productividad alrededor de 30 y 50% con estas herramientas que mencioné antes, en algunas habilidades muy específicas de los niveles medios de la organización, como la elaboración de código de programación, analítica de datos, copywriting. Entonces yo, como han notado, soy un gran optimista de lo que este futuro trae a la productividad y a las organizaciones, entre tanto se gestione proactivamente y de una manera anticipada la adopción tecnológica y el reskilling y upskilling necesario de la fuerza laboral que mencionaba Luis. Justamente hace un par de semanas era muy interesante porque yo mismo estaba elaborando el perfil de puesto de alguien un rol de analista de mercadeo digital, y con la conferencia de desarrolladores de OpenAI de hace algunas semanas tuve que ir de vuelta a reconfigurar la posición de puesto porque una serie de tareas ya ahora iban a ser abreviadas por la disponibilidad solamente de un aplicativo y una nueva interfaz. Entre las razones de mi optimismo, para contarles un dato, un estudio reciente de The Economist analiza la industria manufacturera japonesa y la contribución de la automatización y su relación con el trabajo entre 1971 y el 2017, y encontró que más bien un aumento de un robot por cada 1,000 trabajadores terminó aumentando el empleo en las empresas en 2.2%. Pero desde luego esto es posible, entre tanto la sociedad administra la gestión de la transición a una sociedad nueva, mucho más automatizada y donde algunos procesos son asistidos por la tecnología. Por otro lado, tanta disrupción tecnológica tiene otros efectos en la fuerza laboral. Hay una reconfiguración, por ejemplo, en el mundo de la industria de semiconductores. Eso genera en algunos lugares un exceso de demanda por talento calificado. En el caso de Costa Rica, que ha estado cerca de algunas iniciativas que tienen una naturaleza geopolítica para incentivar el que en ciertos lugares del mundo se desarrolle la industria de semiconductores vinculados a esta revolución de la inteligencia artificial, será uno de esos sitios donde sin duda habrá aún más demanda de recursos calificados, demanda insatisfecha, y donde la fuerza laboral debe rápidamente adaptarse. Hay otra serie de demandas, hay mayores obligaciones en términos de ciberseguridad y protección de datos que está aún más descentralizada, no es una función centralizada en los departamentos de tecnología, se vuelve más un tema de todas las organizaciones. Y una serie de desafíos. Las organizaciones hoy día, antes resolvíamos estos desafíos pensando en la organización ambidiestra, que tenía equipos dedicados a explotar los negocios del pasado y otros a explorar los del futuro.
Hoy día no es posible, hoy día a todos nos toca hacer y tener competencias ambidiestras en nuestras funciones diarias. Esto que me encanta llamar la empresa biónica, ¿verdad? Una empresa donde personas y tecnología se integran hacia el futuro, solo es posible con una gran anticipación, como mencionaba Jorge en su comentario inicial. Muchísimas gracias, Benjamín. Sumamente interesante y refrescante tu positivismo ante este tema. Hemos discutido ya sobre los cambios demográficos y sobre la disrupción tecnológica. Y vean qué interesante que ambos han sido causados en cierta medida por el hombre, pero pueden ser resueltos o mitigados por el ser humano. Pero hay un tema que particularmente me preocupa, y es el tema del cambio climático, que si bien ha sido mucho causado por el ser humano, no estoy tan seguro de que pueda ser resuelto por el ser humano. Entonces, a esto quería preguntarle a Olga, ¿cuáles son esos riesgos derivados del cambio climático para la humanidad y, por supuesto, para la fuerza laboral? Gracias, sí, y de un positivismo, ¿verdad? Hay que pasar también al tema del cambio climático, ¿verdad? Que no es tan positivo. Tenemos que ver la forma de solucionarlo, de abordarlo, ¿verdad? Pero lo cierto es que América Latina y ciertamente Centroamérica es una de las regiones que va a tener mayor impacto a raíz del cambio climático, aunque no somos de las regiones que más contribuyen a la generación de impactos de cambio climático, como el impacto de las emisiones de carbono y otros elementos importantes. Sin embargo, sabemos que todo lo que está pasando a nivel global nos va a afectar de una manera desproporcionada en nuestra región. Vamos a sentir los embates y los estamos sintiendo en función del calentamiento de los océanos y lo que esto incide también en los huracanes, en las inundaciones, en las lluvias, en la desertificación de manera significativa. Y hoy día sabemos que todas las proyecciones que habíamos hecho no estamos llegando ni siquiera a los tiempos que habíamos previsto. Tenemos desafíos que son todavía más rápidos y estamos llegando a los tipping points de manera más rápida de lo que habíamos previsto. Los modelos ya no están dando para entender qué va a pasar en los siguientes años y sobre todo a partir del año 2050, porque ya hoy día sabemos que el 1.5 no va a ser una realidad, el aumento de la temperatura, que vamos para más de 2 grados de aumento de temperatura a nivel global, y esto va a ocasionar cambios extremos en el clima, y eso va a ocasionar impactos en nuestros diferentes países. Se sabe que entre el año 2050 y el año 2100 vamos a tener a más de 3 billones y casi cercano a 4 billones de personas que van a ser migrantes a partir del clima. Y ¿verdad? Si entendemos que hoy estamos teniendo problemas con la migración política y la migración económica, cuando esta migración se convierta en un tema de clima y de escasez de recursos, vamos a tener problemas para controlarlo a nivel global. Entonces, tenemos que entender que lo que estamos viviendo es una emergencia climática y una emergencia de pérdida de la biodiversidad. Y eso lo tenemos que entender desde el ámbito empresarial también, y tenemos que tomar medidas y exigir que se tomen medidas en diferentes empresas, en diferentes negocios, desde las medidas que están tomando los países también, ¿verdad? Sabemos que vamos ahora para la COP a finales de noviembre y en diciembre, y la COP se va a realizar en uno de los países emisores de petróleo, ¿verdad? De manera significativa, y necesitamos que se tomen las medidas adecuadas para revertir de cierta forma o contener hasta donde sea posible
esas emisiones y esos impactos del cambio climático y entender las previsiones. Por eso al inicio, cuando hablábamos de el tema de riesgos y de entender cuáles van a ser los riesgos para los negocios a futuro, tomar las previsiones, entender qué está pasando en este sentido y cómo esto va a terminar afectando nuestros negocios, nuestra fuerza laboral, las capacidades que requerimos para dar continuidad a esos negocios y esa capacidad de generación de nuevas oportunidades de empleo. Y a dónde y cómo buscamos esa generación, esa mayor generación de bienestar. Entonces creo que el desafío es grande, tenemos que verlo, ¿verdad? Como bien mencionaba Benjamín, no solo como un desafío, sino también como las oportunidades asociadas a esos desafíos, pero tener claro, el Foro Económico Mundial saca todos los años el informe de riesgos y vemos como ese informe de riesgos cada vez más tiene un foco en temas ambientales, en temas climáticos, en temas sociopolíticos, en temas de ciberseguridad y todo el cambio tecnológico que se viene. Entonces, creo que es importante considerar eso a la hora de analizar las opciones de negocios moviéndonos hacia adelante. Muchísimas gracias, Olga, y de verdad me parece sumamente serio lo que estás mencionando, el hecho de que pues, casi un tercio de la población se vaya a convertir en migrante es algo que nos debe ocupar definitivamente, y además es una de las principales causas de la inestabilidad social que veníamos conversando. Cada vez más estamos lidiando con temas de problemas de justicia social y con base en lo que hemos hablado, quisiera preguntarle a Benjamín, en términos de marca y reputación, ¿cómo pueden navegar las empresas en este entorno y tratar de mejorar su marca y reputación? Gracias, Jorge. Efectivamente, vivimos en un mundo con barreras de acceso a la comunicación que afortunadamente han bajado, donde tener una voz como consumidor, como integrante de una minoría, es hoy al menos bastante más posible que en el pasado. Eso genera, en conjunto con otras macrotendencias que podemos mencionar acá, como la volatilidad democrática y la volatilidad del sistema político en general y su capacidad reducida de eficientemente traducir las inquietudes de los ciudadanos en soluciones. Eso ha generado que la demanda ciudadana por soluciones a la justicia o injusticia social sea algo extendido, no solamente al ámbito político, sino a todas las organizaciones. Vivimos en un mundo donde se requiere que las organizaciones tomen una posición sobre las injusticias, independientemente de si son organizaciones sin fines de lucro o si son organizaciones empresariales. Eso genera muchísimos efectos al interno de las organizaciones. Vimos hace algunos años toda una tendencia de lo que se llamó en los Estados Unidos el activismo de los CEOs, particularmente líderes empresariales asumiendo posiciones contundentes, muy audaces sobre temas de injusticia, como el movimiento de Black Lives Matter, temas inclusive más allá de sencillamente temas de diversidad de género, sino apoyando algunas causas de acciones afirmativas de algunas minorías en identidad sexual y otras causas que podríamos mencionar aquí. Esa actividad de respuesta para los líderes empresariales sobre su rol en la sociedad, yo me atrevo a decir, y aquí Olga me podrá corregir porque su perspectiva es bastante más competente que la mía en esto, pero que la brecha de liderazgo en nuestra región, en la capacidad de los líderes organizacionales de atender a ese tipo de demandas es significativa. Y no está libre de riesgos, son temas socialmente sensibles, son temas que se vinculan con política pública
y al vincularse con política pública asoman, digamos, a la ventana de las organizaciones nuevos retos. Pero por otro lado, no hay forma de desarrollar marca y ser transparentes, desarrollar marca y desarrollar reputación sin ser transparentes. En una sociedad interconectada, en modelos de organización ágiles como tenemos hoy día y que son menos verticales, menos jerárquicos, quien no es transparente se nota inmediatamente. No hay tal cosa como una forma de ser en el trabajo y una forma de ser en la vida. Y lo mismo sucede, es el mismo desafío que se le abre al liderazgo de las organizaciones. No hay una forma de ser un líder al interno de las organizaciones y un líder frente a la sociedad en la que las organizaciones operan. Aquí hay un enorme trabajo, principalmente para los líderes y sin duda para las organizaciones en desarrollar marcos, espacios donde las personas canalicen inquietudes que son externas a la organización, pero encuentran en el rol que tiene la organización en su vida una necesidad de que ahí sean canalizadas estas necesidades y entendidas. Consistentemente en los índices de reputación global ha sucedido un fenómeno muy interesante, que es que organizaciones o instituciones tradicionales de la democracia, de la institucionalidad política u otras han sido desplazadas en reputación por las empresas. Probablemente el criterio de la capacidad de las empresas de resolver problemas complejos hace que la sociedad esté llamando implícitamente a las empresas a resolver también problemas complejos de inequidad social. Esa demanda, mi perspectiva es que solo va a incrementarse y, como decía, hay en mi percepción, una enorme brecha en las capacidades que tiene tanto el liderazgo de nuestras organizaciones como la propia estructura organizacional en canalizar esas demandas. Si no lo hacemos bien, ahí desde luego hay riesgos en términos de la efectividad de la estrategia de talento por no atender este tipo de demandas. Y como decías muy bien, Jorge, en tu pregunta, el reto de trabajar el desarrollo de valor de marca, de aprecio, de reputación, de todo ese tipo de factores distintivos que en las estrategias de marca trabajamos todo el tiempo y que antes trabajábamos con herramientas de publicidad y que hoy día trabajamos con todas las herramientas. La estrategia de mercadeo no es diferente ni puede ser diferente de la estrategia de reputación, ni es diferente ni puede ser diferente que la estrategia de sostenibilidad hoy día y el vínculo con todas las partes interesadas alrededor de la actividad de los negocios. Muchísimas gracias, Benjamín. Definitivamente importantísimo el tema de marca y reputación. No quiero soltar el tema de la inestabilidad social. No quiero soltarlo y quiero tocar un tema muy relacionado que es la seguridad ciudadana, o peor aún, la falta de ella. Solo para poner el ejemplo de Costa Rica, la cantidad de homicidios ha roto los récords lamentablemente que teníamos y salvo contadas o marcadas excepciones, pues eso está pasando en varios de nuestros países, esa creciente inseguridad. Quisiera preguntarle a Olga qué nos puede comentar de cómo esto puede impactar también en la fuerza laboral en términos de los riesgos. Claro, creo que es clarísimo el vínculo, ¿verdad?, entre la inseguridad y la competitividad de un país y la capacidad de generar negocios en ese país, ¿verdad? Y hemos visto como en términos de inseguridad y en términos de protección requerida para los mismos colaboradores, hay lugares dentro de nuestro país y alrededor de nuestra región donde la gente vive y trabaja en nuestras empresas, pero se ve expuesta a situaciones de violencia cerca de sus hogares o en el camino y en el trayecto desde sus hogares hasta su lugar de trabajo y de regreso. Lo mismo también esa inseguridad reflejada en la necesidad de seguridad adicional, incluso para los camiones de distribución, para los camiones remeseros de instituciones financieras que requieren
de una seguridad adicional para poder dar continuidad a sus negocios y interactuar, digamos, en los entornos empresariales y en los entornos geográficos en donde están operando. Vemos un país como El Salvador, que recientemente pues, ha logrado contener esa situación, y empresarios en El Salvador que externan, que han bajado sus costos de operación relacionados a la seguridad que requieren en sus empresas y a la seguridad que requieren para sus camiones remeseros, para sus camiones de distribución, que ya no tienen que tener personas armadas que vayan con estos camiones de distribución a diferentes barrios o a diferentes localidades alrededor del país. Sin embargo, el tema es complejo, ¿verdad? Sabemos que también hay desafíos importantes asociados a la forma como se ha generado esa mejora, digamos, en relación con el tema de derechos humanos. Pero lo cierto es que la competitividad de un país o de una zona está completamente relacionada a todos estos elementos que hemos mencionado, ¿verdad? A la posibilidad de las empresas de entender que su accionar no está limitado a las cuatro paredes de la empresa, sino que tiene que ver con todo el entorno donde está haciendo negocios y con todo el relacionamiento que tiene con sus productores, con su comunidad, con sus colaboradores, con el entorno físico donde opera, y ahora cada vez más un entorno globalizado. Entonces, el llamado siempre es a que podamos comprender desde el ámbito empresarial cómo tomar decisiones y cómo estar evaluando estos desafíos, estos retos en función de la estrategia de negocio en términos ambientales, sociales y de gobernanza, o ASG, ¿verdad? Y por eso cada vez más el llamado a incluir estas consideraciones, incluso ahora a nivel de la forma como presentamos los estados financieros de las empresas, ¿verdad? La S1 y la S2 de las normas internacionales de información financiera que están empezando a implementarse a partir del próximo año, precisamente lo que hace es eso, un llamado a que las empresas comprendan los riesgos, los desafíos y las oportunidades de sus negocios asociados a temas ambientales, sociales y de gobernanza, y las implicaciones económicas que eso va a tener en la estrategia de negocios y en la continuidad y la capacidad que tenga la empresa para adaptarse a todas estas situaciones que estamos viendo, sociopolíticas, económicas, geográficas, demográficas, ¿verdad? Todo lo que está pasando en nuestros países y la necesidad que tienen las empresas de tener la capacidad de proyectarse y de entender cómo estos cambios y cómo estas oportunidades también le pueden sacar y pueden minimizar los riesgos y aprovechar o maximizar esas oportunidades de negocio que vienen. Lo que hablábamos al principio, ¿verdad? El envejecimiento de la población y los cambios que estamos viendo a nivel empresarial vienen acompañados también de una oportunidad importantísima que es todo lo relacionado con el Silver Economy y todas las nuevas empresas y los nuevos modelos de negocio que se pueden generar para dar productos y servicios para estos adultos que van a ser cada vez más, ¿verdad? Lo mismo con temas climáticos, ¿verdad? Cada vez más, y lo mismo con los temas de los consumidores que mencionaba ahora Benjamín y el mercadeo, ¿verdad? Cada vez más la gente está favoreciendo productos y servicios que tengan un valor agregado ambiental y social, que lo puedan ver, que lo puedan evidenciar, y cada vez más personas se están decantando por consumir productos y servicios de empresas que catalogan como responsables y sostenibles. Entonces, vemos que hay desafíos importantes, pero que las empresas que están teniendo esa capacidad y esa visión de comprender este entorno y lo que está sucediendo son las empresas que van a salir ganadoras en todo este proceso, porque van a ir adelante en esa curva de aprendizaje y en la capacidad de reaccionar ante todos estos cambios. Muchísimas gracias, Olga. Y quisiera comentar y comentarte que me quedó grabada una
una frase que nos dijiste cuando en preparación a este evento, y era que al estar tomados por el narcotráfico de alguna forma, uno pensaría, bueno, cuando no hay trabajo, entonces la juventud se pasa al narco, pero sí hay trabajo. Lo que pasa es que no puede pagar tanto como le paga el narco, aunque eso implique que se acorte su vida. Las posibilidades de muerte en esos ambientes son altísimas. Pero, como nos comentabas en la conversación que tuvimos, son 10 años que vivo, pero vivo como rey. Y qué difícil para las empresas, aunque parezca irónico, competir con eso. Gracias, Olga. Luis, quisiera preguntarte si hay algo más que desees agregar a este tema de los riesgos de la fuerza laboral para nosotros, por favor. Sí, definitivamente, porque escuchando tanto a Olga como a Benjamín, realmente por muchos años nos hemos preocupado de que nuestros colaboradores, con respecto a la empresa, desarrollarles lo que en inglés se llama el engagement, ¿verdad? Ese enamoramiento, ¿verdad? Con la empresa, con la marca, en un buen ambiente laboral, que sea un gran lugar para trabajar, con aspectos que pues, son muy internos, ¿verdad? Sin embargo, cada vez cobra más importancia un factor que se llama la confianza y la credibilidad en la empresa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde diferentes factores, y particularmente en el último año, la ansiedad económica resultante del mundo post-COVID, la desinformación, la división de clases, las tensiones geopolíticas, han ido aumentando una crisis de confianza en las instituciones. Y la principal herramienta a nivel global de la medición de la confianza y la credibilidad, que es el barómetro Edelman, realmente viene detectando desde hace tiempo, y particularmente en los últimos 3 años, que a la hora de hacer esta encuesta en diferentes países, la única institución que está saliendo confiable son las empresas, como ya lo mencionó Benjamín. Entonces, ese es un activo, y eso es lo que ha generado ese activismo que mencionaba Benjamín, ¿verdad? Y esa, digamos, conciencia que las empresas deben tomar acción, dialogar con los gobiernos, generar acciones colaborativas para enfrentar esos problemas que trascienden a una sola empresa o a un solo factor del ecosistema que conforma nuestra sociedad. Entonces, esa confianza que se ha manifestado en las empresas, asumamos que existe también en nuestra fuerza laboral. El punto es que más allá del engagement con factores internos, como un bonito ambiente, buenos beneficios, etcétera, necesitamos trabajar en nuestra fuerza laboral la confianza que como empresa podemos tomar acción sobre esos factores, ¿verdad? Que no son solo comerciales, no son solo generar valor para el accionista, sino realmente es estar conscientes de cuál es nuestro impacto en el ambiente, cómo podemos contribuir a la paz social, ¿verdad? Entonces, esa confianza, si la tenemos, la confianza de nuestros colaboradores hacia los líderes de la empresa, y con la salvedad, que es correcto lo que dice Benjamín, esa crisis de liderazgo que se observa en nuestra región, realmente, pero si la tenemos, eso es un activo que tenemos que cuidar, y el riesgo es perderla, ¿verdad? Entonces, nuestra estrategia de la fuerza laboral debería ver cómo nos aseguramos no solo de no perder, sino de crecer esa confianza. Pero a la par, si no la tenemos, tenemos que construirla. Entonces, más allá del engagement, se vuelve muy importante la confianza de nuestra fuerza laboral, en que nosotros, como líderes de una empresa, realmente estamos viendo más allá de la ganancia del fin de mes, sino de realmente de colaborar a la sostenibilidad de nuestras sociedades. Muchísimas gracias, Luis. Y eso me recuerda a un querido cliente que pues tiene la tesis de que las empresas están para generar valor al accionista y empleo a sus colaboradores, y debería ser ajena a todos estos temas. Y definitivamente en la actualidad nada está más lejos de esa tesis. Estos temas de los que hemos estado conversando el día de hoy son tan gruesos, son tan importantes, son tan relevantes que una persona, la sociedad, por sí sola no los puede resolver. Se requiere
de gobiernos, se requiere de las empresas y de las personas para poder ir mitigando y ojalá aprovechando estos temas. Así que con esto llegamos al final de este panel. Quiero agradecerles muchísimo a nuestros invitados de lujo por acompañarnos. Quisiera agradecerles mucho a ustedes también por estar con nosotros toda esta hora. Así que con esto le dejo la palabra a Jessica. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias de verdad a la señora Olga, al señor Benjamín y sin duda alguna también a nuestro socio don Luis Garrido. Y gracias a todos ustedes por haber participado en la sesión del día de hoy. Los invitamos mañana a nuestro último día de la semana del Business Week en la sesión Riesgos no financieros, riesgos fuera del radar. Así que muchísimas gracias, los esperamos y que tengan lindo día.